Y al inicio del programa ya le comenté sobre la encuesta que Morena realizará este fin de semana en torno pues a los cambios estructurales al Poder Judicial de la Federación y que pues se prevé tener resultados este mismo lunes de la encuesta. Vamos a hablar de todo el tema de estas reformas constitucionales, lo que va a pasar a partir de septiembre con una nueva legislatura de mayoría morenista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Senado no tiene la mayoría calificada, pero bueno, están a escasos 3 senadores de conseguirla. Vamos a platicar de todo esto con José Antonio Crespo. Él es analista político. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Gusto saludarte. Pues primero, no habíamos conversado sobre los resultados de la elección del 2 de junio, pero pues quisiera que me compartieras alguna reflexión sobre este triunfo avasallante, abrumador de Morena en las elecciones del domingo 2 de junio. Pues yo creo que se debe a muchas cosas, no es una sola explicación, pero si bien no se demostró que hubiera fraude monumental el día de la elección, como muchos pensaron, lo que sí hay que no olvidar es que se trató de una elección de Estado, que duró varios años, que yo creo que después de la elección intermedia, como no les fue bien en la capital y como perdieron la mayoría calificada en el Congreso, pues le empezaron a echar dinero y dinero y dinero y programas y espectaculares por todos lados. Y la campaña empezó 3 años antes. Mucho más tarde la oposición es cuando ya escogió a su candidata, pero ya los de Morena pues ya llevaban un buen rato promoviéndose en todo el país, más los recursos del Estado, de sus giras. ¿Cuánto dinero no habrá metido ahí el gobierno federal o los gobiernos estatales? Todo eso es elección de Estado y es ilegal y es antidemocrático. Lo que no sabemos y no podemos saber es cuántos votos ilícitos surgen de ahí. Yo no digo que sin elección de Estado no hubiera podido ganar Claudia por la distancia tan grande que hay, pero quizá eso ayuda a explicar en buena parte esa distancia y el hecho mismo, algo que creo que nadie esperaba, nadie veía con claridad, que pudieran tener la mayoría calificada, Sí, como están a punto de hacerlo. sí, sí, sí. Fue una sorpresa para ellos mismos esta mayoría calificada. Ahora, el tema de fondo pues son las reformas constitucionales que ya pues envió el presidente López Obrador, son 18, algunas más preocupantes que otras, como la reforma al Poder Judicial. ¿Qué te parece el tema de cómo se ha ido planteando la propuesta al Poder Judicial, de reformar al Poder Judicial? Me refiero a la que ya está enviada la iniciativa por parte del Ejecutivo y está en la Cámara de Diputados, ya se sabe el contenido de esa reforma y bueno, se va a buscar socializar, supuestamente pues se va a buscar la opinión de expertos, de barras de abogados, de la ciudadanía. Y me imagino que incluso, bueno, el Poder Judicial está contemplado, por supuesto, pero que incluso de los inversionistas, los analistas, para ver pues qué se puede mejorar en términos de certidumbre para la inversión en esta reforma constitucional del Poder Judicial, pero la realidad es que el presidente, cada vez que se habla con mesura del tema, el presidente sale a decir, no, vamos a poner a los jueces, a los magistrados y a los ministros por voto popular. Y parece que, bueno, pues echa al traste o echa a perder todo lo trabajado por quienes se muestran más moderados. ¿Qué crees que va a pasar finalmente con esta reforma, José Antonio? Yo creo que López Obrador, que va a seguir siendo presidente, va a imponer esa reforma. Le interesa mucho, sobre todo porque es una forma disfrazada. Democráticamente, mucha gente puede creer que efectivamente se trata de un avance democrático, Ujú. pero dadas las características, en realidad es un truco para que Morena y el propio presidente en turno o presidenta puedan poner, si no a todos, sí a la gran mayoría de los ministros y de los magistrados del tribunal y someterlos, tenerlos como un poquito reproducir, pero en grande, lo que ocurrió con Lenia Batres, nada más que a través de un método que parezca democrático. Pero se trata de tener el control otra vez incondicional del Poder Judicial y de utilizar la ley selectivamente, facciosamente, porque tú a través de ese control tú puedes castigar a tus adversarios y perdonar
aliados, como de hecho ya ocurre, pero ahí tendrías mucho más control para hacer eso, o sea, hacer un uso político de la ley. Ujú. Las otras reformas que están sobre organismos autónomos, la reforma electoral, esas no son, por lo que se ha dicho, la prioridad para sacarlas tan pronto como inicie la legislatura, pero eventualmente se tendrán que discutir y también generarán esta incertidumbre, no solo financiera, sino pues para la vida política y pública de México. Sí, desde luego, bueno, de los mercados claro que están atentos a ese tipo de cosas porque les da o no les da certidumbre, como ocurrió en su momento con lo del aeropuerto de Texcoco. Desde luego que la decisión misma y la forma de tomar la decisión, que fue pues una consulta ahí manipulada demagógicamente, pues lo único que generó en muchos inversionistas fue desconfianza. Decir, en cualquier momento me puede quitar mi negocio con una consulta de esas, como de hecho le pasó a algunas otras empresas, ¿no? La cervecería que estaba en Baja California, etcétera. Entonces, pues no todos, pero muchos de esos inversionistas potenciales, pues se van a otros países donde haya más certeza jurídica, más confianza. Eso es lo que puede volver a pasar con esto. Estamos como repitiendo de alguna manera esa experiencia, ¿no? Una mala decisión que quita certeza jurídica, que da desconfianza y que además pues, si la van a presentar como si fuera una decisión popular a través de una encuesta hecha por el propio partido, pues Ujú, dicen, no, pues ¿quién va a confiar en esas personas? Vamos a otro lado. ujú. El presidente ha tenido reuniones como ayer con el ingeniero Carlos Slim, seguramente para hablar de pues cuál es la postura que tienen los grandes inversionistas en México, no solo los financieros, que sabemos que son los fondos de inversión, los gestores de activos, los fondos de pensiones que tienen invertido capital en los instrumentos de deuda del gobierno mexicano, que son los que deprecian el peso cuando hay incertidumbre, y bueno, pues lo hemos visto en estas últimas jornadas. Pero están los otros empresarios que son también inversionistas, pero los que tienen sus fábricas, los que están invertidos en prácticamente todos los sectores económicos e industrias de México, como el caso del ingeniero Carlos Slim. ¿Crees que surta algún efecto positivo? Me refiero para la reforma judicial en términos de moderarla, estas reuniones con Carlos Slim y algunos otros funcionarios de la iniciativa privada, de empresas privadas, o es nada más, digamos, fuegos artificiales para pasar una reforma tal cual la envió el presidente? No, yo creo que los empresarios sí están tratando de modificar esa ley, de moderarla. Yo creo que lo quieren platicar. Si Claudia decidiera, ha dado señales de moderación en este sentido. Yo creo que ella sí está preocupada por no generar una situación adversa económicamente para su gobierno que empieza. Yo creo que ella sí estaría dispuesta a hacer algunas modificaciones para dar pues más confianza, para disipar esa desconfianza que está generando la reforma. Pero pues ya la corrigió 2 veces López Obrador y López Obrador va a seguir siendo presidente. Entonces yo creo que esas reuniones, esas pláticas no van a fructificar. Creo que son sinceras en el sentido de decir, pues vamos a tratar de cambiarlo, pero si la decisión no está todavía en Claudia, sino en López Obrador, ella dejó muy claro y como va a seguir siendo presidente, pues hagan consultas o no, hagan pláticas, hagan lo que quieran. Él dijo ya está suficientemente discutido y tiene que llevarse a cabo la reforma tal y como está. Yo creo que los legisladores van a seguir obedeciendo a López Obrador, por lo menos en septiembre, y tengo la impresión de que sí va a pasar esa reforma tal y como está, Ujú, tal y como lo ha dicho López Obrador. ujú. Efectivamente, no va a haber oposición real en las cámaras, salvo en el Senado, porque, a ver, primero está la Cámara de Diputados, que es donde van a llevar la reforma judicial a votación en principio, después tendrá que ir al Senado, y en el Senado, pues Morena no tiene la mayoría calificada, le faltan 3 senadores, yo no sé si vayan a, digamos, a cerrar filas en la oposición, Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI,
con respecto a esto y en una de esas pues no la dejan pasar porque no convencen a los 3 senadores que faltan, pero bueno, eso está por verse. Y por el otro lado te quiero preguntar sobre el caso del Partido Verde Ecologista de México, que quizá de ecologista no tiene mucho, pero sí de saber acomodarse con los gobiernos en turno y con los partidos en el poder. ¿Crees que va a poder jugar, digamos, alguna especie pues, de equilibrio más que contrapeso en las votaciones de las reformas? Me refiero, pues porque detrás de muchos de los legisladores del Verde están intereses, grandes intereses económicos y políticos, y a lo mejor hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum le conviene que dentro del mismo grupo de partidos políticos pues algunos sean contrapesos, ¿no? Pensando yo en el Verde, ¿lo ves así? ¿Ves alguna posibilidad de que esto suceda? Y el tema del Senado, ¿quiénes van a ser los valientes para votar a favor de Morena estas iniciativas? Sí, bueno, los senadores que le faltan a Morena, pues se pueden comprar, lo hemos visto, o se pueden intimidar, ¿no? Sí, sí, En sí. el PRI, algunos de Movimiento Ciudadano, incluso a veces del PAN hemos visto. Si hay alguien ahí con alguna cola fuerte que le pisan, pues llegan y dicen, oye, pues vota con nosotros y te dejamos en paz. O simplemente le ofrecen alguna otra cosa para que vote con ellos o se pase de plano a Morena. Sí. Eso vamos a ver si ocurre, pero desde luego puede ocurrir. Y con el Verde, pues vamos a ver, porque también el Verde hace sus cálculos dependiendo de lo que le conviene o no. Si le dan lo que pide, que pues es favores, dinero, etcétera, pues estará muy fiel como lo ha sido con Morena, es como una parte de Morena, pero si hay algún tipo de contradicción con algunos intereses, podría darse el caso, efectivamente, como tú señalas, que en algunas decisiones el Verde se vaya por otro lado. O sea, no Sí. es tan automático, pero si le dan lo que quiere el Verde, pues seguramente votará con Morena. Bueno, se va a poner muy interesante cuando arranque la nueva legislatura, por además, por los cuadros que van a estar allí. Creo que puede ser una legislatura de mayor nivel en términos de pues la negociación parlamentaria y de cómo se llevan a cabo allí los procesos de reformas legales y constitucionales. En fin, por el tipo de perfiles que van a estar en esta legislatura que va a entrar, puede ser más un debate de mayor altura, aunque con la planadora claramente que es Morena. Estamos en contacto, José Antonio Crespo, si nos permites, y te agradezco estos minutos. Claro que sí, Mario, que te vaya bien. Un abrazo, que estés bien. Es José Antonio Crespo, analista político.